Ahora sí, vamos a compartir. ¿Bien ahora? Sí, doctor, sí se ven sus Ya, diapositivas. correcto, comenzamos. Ya, muchachos. Vamos a poner acá la copita. Ya. Bueno, hoy nos toca la práctica número 10. En esta práctica 10 vamos a ver 4 tipos de neoplasias. Una de piel, una de médula ósea y 2 de ganglios, ¿no? Vamos a ver primero el carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular es la neoplasia maligna más frecuente de piel, la más frecuente de piel, pero tiene la propiedad de que no es muy agresiva, casi nunca da metástasis. Su tratamiento es prácticamente quirúrgico, simplemente, ¿no? Rarísimos casos puede llevar a la muerte, pero es la más frecuente de todas ellas. El carcinoma vasocelular. Este carcinoma vasocelular, ¿no? Así se llama, porque otras neoplasias le siguen en orden de frecuencia, es el carcinoma escamoso, después viene el carcinoma, el melanoma maligno, etc. ¿No? Otras neoplasias mucho más raras. Bueno, el carcinoma vasocelular es la neoplasia maligna más frecuente de piel y se caracteriza porque son unos pequeños nódulos de color perlado grisáceo, ¿no? Usualmente se observan en las zonas expuestas al sol, ¿no? Aquí ven ustedes casi en la raíz del surco nasogeniano, esta lesión medio nodular, ¿no? Ligeramente ulcerada, se puede ulcerar, inclusive puede presentar cierto color negruzco, puede cambiar de colores, pero es usualmente bien delimitado, ven ustedes, ¿no? Acá, este es otro carcinoma vasocelular en el cual nosotros vemos, ¿no?, que está ulcerado, ¿no?, pero sus bordes son bien delimitados, ¿no? Ese macroscópicamente. Nuestro problema, nuestra función es saber cómo vamos a diagnosticarlo, ¿no? Entonces tenemos nosotros histopatología del carcinoma vasocelular, ¿no? En la dermis, nosotros vamos a encontrar nidos de células epiteliales atípicas, ¿no?, similares a las células basales. Vamos a ver, ¿no? A las células basales, las células que conforman la capa más profunda del estrato de la piel, ¿no?, del epidermis, son las células basales, ¿no? Entonces, estas células que están en la dermis, no tienen por qué estar allí, ¿no?, son células epiteliales atípicas, ¿no?, basales y alargadas y cilíndricas, que están en la dermis. Estas células tienen una característica, ¿no?, que se disponen en nidos, ¿no?, nidos, ¿no?, cuyas células periféricas, estas células periféricas, se disponen formando una especie de empalizada alrededor de ellas. Vamos a ver, ¿ya? No hay, pues, compromiso de la epidermis. La lesión es de la basal para abajo, ¿no? No crece hacia arriba, ¿no? Estos nidos de células están rodeados por un estroma fibroso. También se denomina estroma desmoplásico, pero es un término neoplásico, ¿no? Estroma desmoplásico. Como que ustedes me digan que son nidos de células basales, ojo, recuerden esto, ¿no?, neoplásicas, ¿no?, rodeadas de estroma fibroso, y estos nidos presentan, ¿no?, en su periferia células alargadas, ¿no?, dispuestas en empalizada, y presentan pocas mitosis atípicas. Vamos a ver el ejemplo. Acá está. Esto es el estratocorneo, la epidermis, y dentro de la epidermis no vemos neoplasia. Pero si vemos estas células que están abajo, estas células son más oscuritas, son las células basales. Entonces nosotros vemos dentro de la dermis, acá, ustedes acá, esto es dermis superficial, intermedia y profunda,
nidos de células, un grupo de células, mantos de células, como quieran llamarlo, ¿no? Ovoides, alargadas, ¿no? Dispuestas en nidos, ¿no? Que están rodeadas de células similares igualmente, pero que estas células se disponen en empalizada, como si fuera una empalizada alrededor de estos nidos. Vamos a ver más adelante, ¿eh? Y están rodeadas por un tejido fibroso, este tejido, ¿no? Este es tejido fibroso. Y ya ven ustedes esta característica, todo esto son células neoplásicas, y acá estas células en periferia tienen un aspecto como si fuera una empalizada. Acá tenemos, ven ustedes, ¿no? Estos son los nidos a mayor aumento, ¿no? Son células ovoides, otras alargadas, ¿no? Que son similares a las células basales del epitelio escamoso normal de la piel. Son células un poquito más oscuras, ustedes, ¿no? Recuerden su histología normal, ¿no? Por eso que se llama carcinoma vasocelular, porque son células que son similares a las células basales, ¿no? Y ahí nace el problema. Y las células que están en la periferia, como decía, se disponen, no es como en este caso, que están orientadas en diferentes formas. Acá estas células se disponen, así son alargaditas, mucho más oscuritas, se disponen en empalizada, ¿no? ¿Ya? Y también presenta no mucha mitosis. Esta es una mitosis atípica, ¿no? Acá hay otra, ¿no? Entonces, pocas mitosis atípicas. Y rodeadas por un estroma fibroso, este es el tejido conectivo con fibroblastos. Todos estos solo son fibroblastos. Eso es el carcinoma vasocelular, ¿no? Repito, no es neoplasia de epidermis, ¿no? Nace en la célula basal de acá, pero se mete a la dermis, ¿no? Y son células redondas, ovoides, alargadas, fusiformes, nidos cuyas células periféricas se disponen en empalizada, por eso reconoce, y está rodeado de tejido fibroconectivo. Carcinoma vasocelular, neoplasia maligna más frecuente de piel. Y acá está, tiene poca mitosis y todas las características de las células. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, ¿puede llegar a comprometer la hipodermis? ¿Capa más profunda? No, sí, claro que sí, sí. Depende del tamaño. Sí, estas lesiones pueden crecer grandes. Lo que pasa es que hay personas que llegan a tener esta lesión, como yo le decía, esta lesión no es muy agresiva, ¿no? Y crece enormemente, ¿no? Puede crecer, ¿no? Puede ser así o puede quedarse así como está, ¿no? Y bueno, pero esto puede crecer, ¿no? Incluso puede llegar a ulcerarse, tremendas lesiones. Y es un cáncer de piel. Por eso, pero y crece, se mete pues hasta el tejido adiposo, va creciendo por infiltración, ¿no? Pero no da metástasis, usualmente no da metástasis, ¿no? Por eso es que su pronóstico es relativamente bueno, ¿eh? El tratamiento es quirúrgico simplemente. Y ojo, algunas veces puede inclusive presentar pigmento de melanina, no quiere decir que sean melanocitos, son células que pueden dar pigmento de melanina. Hay carcinomas vasocelulares pigmentados también. Pero le decía, la característica es esta, ¿no? Que los nidos están rodeados de estas células dispuestas en empalizada. Esta es la característica. Sí. Doctor, el verano, en enero, febrero, vimos un caso en el hospital del Hipólito, una paciente que había sido derivada de la selva, en la que llamó mucho la atención porque se presentaba un carcinoma vasocelular, pero que lo tenía en la región de la nuca, en la región occipital. Y era grande, ¿no? Y era grande, había carcomido parte de... Había arrancado todo el cuero cabelludo. La verdad que uno lo ve macroscópicamente y se asusta, ¿no? Para asustarse, es un cáncer de piel. Pero no es muy... Entonces el tratamiento es un tratamiento amplio, hay que una resección amplia de la lesión
para no dejar bordes comprometidos, ¿no? Y muy rara vez requieren radioterapia, rara vez. Pero sí pueden llegar a generar, como no da metástasis, ¿no? Y no es muy agresivo, por eso lo dejan crecer. En la selva es muy frecuente este tipo de lesiones. Yo he visto muchas grandes, de gran tamaño. Aquí en la costa muy poco. Sí, en la costa es bien frecuente, pero la gente acá, la gente mamona, pero la gente cuando tiene un tumor ahí, una cosa que le pone feo, va al médico a toque, ¿no? En la selva se olvidan, no dejan tiempo, se ponen en plasto, se ponen no sé qué cosas, ¿no? Unos gusanos ahí. Y cuando van al médico, pues es una tremenda lesión que sí puede confundirse con un carcinoma escamoso, eso sí es agresivo, eso sí puede matar a la gente, ¿no? Inclusive con un melanoma, pero cuando crecen grandes, y el que tú seguro observaste, inclusive era elevado, de color blanco negruzco, no, rojo negruzco, ulcerado, ¿no? Sí, ulcerado, se Claro, curaba cuando crecen de gran tamaño se ulceran fácilmente, ¿eh? ¿Sí? Lo característico de esto es que el doctor, el especialista me decía que lo normal es que salgan en la cara, si son varones en la región de la barbilla, en las mujeres en la nariz, hasta en la frente o detrás de la oreja, pero escondido en el cabello es muy raro porque generalmente esto se produce por la exposición continua a los rayos ultravioleta que pueden generar Claro, pero eso sí, bueno, casi todas las lesiones de piel tienen que ver con el sol. Por eso es que se recomienda evitar, si posible, exponerse al sol, sobre todo ahora que la radiación ultravioleta es mucho más intensa que antes, ¿no? ¿No? Es cierto. Y esto se da por siempre en gente del campo, en las zonas donde aparentemente está cubierta con pelo, con la nuca, porque esa gente trabaja con la cabeza abajo, agachada, mirando el suelo, ¿no? Pero sí, sí, es cierto, no es común la localización, ¿no? Por decir, se ve en zonas expuestas al sol, ¿no? Sí, doctor. ¿Cuál es tu pedido? Déjame. Espérate. Gracias por tu apoyo. ¿Me ayudas? Sí, me ayudas. Entonces, ¿tu apellido? Reiki Pimentel Sánchez, doctor. Pimentel, ¿no? Pimentel, ya, ok. Pimentel Sánchez, gracias. Doctor, Doctor, ¿Sí? ¿aló? Sí, Doctor, buenas tardes. sí, sí. ¿Aló? Sí, dime. Doctor, usted mencionó que, por ejemplo, el carcinoma puede presentar inclusiones de melanina. Dígame, entonces, ¿hay alguna posibilidad de que el carcinoma, en todo caso, pueda evolucionar a un melanocarcinoma? No, no. Los melanomas, ¿no? Se originan de melanocitos. Los carcinomas vasocelulares se originan de las células basales, ¿no? Los carcinomas escamosos se originan del estrato espinoso, de los queratinocitos. O sea, el origen, la célula es la que te da el origen. Que puede haber, si es cierto, por la antigüedad, es más, puede haber degeneraciones pigmentarias en la piel que no sean cánceres. Estos tumores se pueden pigmentar, pero no porque sea melanoma, no, no, no. Oh, ya, doctor. Perfecto, gracias. Ok. ¿Tu apellido? ¿Tu apellido, hijo? ¿No? ¿Tu apellido? Ramírez Rivera. Ramírez. doctor, una consulta. ¿Y este tipo de neoplasias están por ubicarse en la superficie dérmica, están expuestas a infecciones oportunistas o no? No, 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 salvo que se sucede, ¿no? Lo que pasa es que para que una neoplasia de esta crezca grande, de gran tamaño, debe tener que pasar mucho tiempo, ¿no? Y para que suceda y se infecte, pues esa persona es una persona descuidada, ¿no? Evidentemente, porque tú tienes un tumorcito ahí que te mide 1 centímetro y empieza a ulcerarse, lo primero que es, buscas al médico, ¿no? Y si permite que crezca 4 o 5 centímetros, ¿no? Y sucede, se pone sangra, qué sé yo, ¿no? Entonces, ojo, o sea, no te interesa, pues, vivir su vida, ¿no? No, no, no hay problema.
Ok, seguimos. A ver. Doctor. Sí. ¿Qué tal, doctor? Entonces, yo he escuchado que la mayoría de doctores oncólogos dicen entonces que, bueno, es para poder prevenir este tipo de patologías en la piel, entonces sería bueno que se utilice, ¿no? 3 veces al día el bloqueador, pero creo que las personas tienen una mala costumbre de utilizar bloqueador solo en el verano, porque actualmente uno de mis familiares le salió, bueno, pequeñas manchas negruzcas en los cachetes, en ambos cachetes. Entonces, lo que el oncólogo nos dijo, no era ningún tipo de cáncer, pero sí era una pequeña despigmentación debido a que había mucha, como se dice, frecuencia ¿no? de los rayos ultravioleta y más que todo, pues como la piel que se encuentra en la cara es una de las más finas que hay en el cuerpo, entonces rayos ultravioleta, entonces Así estaba devastando, entonces le recomendaron un bloqueador usarlo 3 veces al día y bueno, desaparecieron esas manchas, entonces muy cierto, ¿no? La mayoría de patologías epiteliales tiene que ver mucho con qué tanta frecuencia estés expuesta al sol, ¿no, doctor? Así es importantísimo esto lo que acaba de decir. El sol es dañino para la piel, sobre todo para las personas de raza blanca. Exacto, ¿no? exacto. La persona de raza negra soporta mucho más este problema. Es una inmunidad natural. De raza negra está permanentemente en el sol y no. Entonces tú te preguntabas, pero si este tiene bastante melanina, ¿por qué no hace melanoma, por ejemplo? Es tan Exacto. raro, ¿no? Es muy raro. Entonces, es cierto. Ahora, el gran problema está en que, claro, el médico oncólogo le puede decir, ¿sabe qué? Póngase 3 veces al día, pero yo te pregunto, ¿habrá personas que tengan tanto dinero como por ese 3 veces al día toda su vida? No, doctor. Entonces, No, es difícil, claro ¿no? que no. Es Es muy difícil, complicado. Es muy evitarla, difícil. ¿no? Es como que te digan, ¿sabe qué? Oye, estás con el coronavirus y lo conveniente es ponerse una mascarilla, ¿cómo se llama? De esas de las, Una común, ¿no, doctor? Una mascarilla común. claro, no, tiene que ser la N45, ¿no? K95. Ya, claro, tiene 95, la N95, ¿no? La Emerson Dawn, que cuesta 60 soles, y pues tienes que cambiarla todos los días, lo ideal, pero ¿no? Doctor, Eso lo hacía solamente Vizcarra cuando era presidente. Le cambiaba claro. Ustedes han visto, ¿no? Que en la mañana tuvo una mascarilla y en la otra tuvo otra. En la tarde tuvo otra, ¿no? Y en la noche tuvo otra. Pero ahora ya no, el pobrecito ya se fregó. Ya no tiene mascarilla, ahora va a tener que comprarlas. Doctor, la mayoría de bloqueadores que son fáciles de encontrar, pues te dejan la piel totalmente blanca, ¿no? Es lo Claro. común, pero No, las últimas. hay protectores y protectores, por si acaso. Exacto, ¿no? protectores que son transparentes, doctor, que cuestan, que lo recomendaron a mi familiar y ni se nota, pero cumple su función, pero las personas acá pues actualmente no tienen esa disposición de poder No, que utilizar. va, que va. Inclusive en el verano, tú dices, oye, que ya sabes que ir a la playa, pero te cuesta. ¿Cuánto cuesta? Me acuerdo el frasquito ese ¿no? Mi esposa compra unos frascos, cuesta 100 soles, creo. Ya, Y eso te dura más que para una persona una semana. exacto. No sé qué, pero que es muy bueno, uno de blanco con unas líneas azules. Muy buenos, ¿no? Pero cuesta, pues. Claro, doctor, Pero tú cuesta. puedes comprar un litro de otro bloqueador que te cuesta 10 soles, pero no te hace nada, más te hace daño. Exacto. Pero, Y peor, doctor, utilizarlo diariamente, ¿no? así es, te daña, te produce manchas. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Ya, Tu nombre, doctor, gracias. Pérez Acuña Leonardo, doctor. Pérez Acuña. Ya, a ver, pasamos a la otra, mieloma múltiple. Mieloma múltiple es la neoplasia maligna de médula ósea. Esta neoplasia maligna es más frecuente en las personas, o es una neoplasia de gente vieja, de gente de la tercera edad para arriba, ¿no? Son gente que pasa los 60 años. Es raro, también puede ser en gente joven, pero es rarísimo. Lo más frecuente es que sea gente vieja. Tú ves a una persona mayor de 60 años que se queja y que tiene un dolor aquí en la cabeza o tengo dolor en la espalda, ¿no? En la columna, ¿no? Entonces, no le encuentra nada. Le hace una radiografía de cráneo o radiografía de columna, usualmente afecta a los huesos planos, ¿no? Entonces, y encuentra que hay una lesión así lítica como esta, ¿no? Una lesión
bien redondita, bien delimitada, ¿no? Lesión lítica, bien delimitada, ¿no? Le llaman imagen en sacabocado. Acá hay otra, ¿no? Imagen en sacabocado, ¿no? Entonces, estas imágenes en sacabocado es característica de mieloma múltiple en una persona de edad por encima de los 60 años de edad, ¿no? Y es una enfermedad que afecta la médula ósea, fundamentalmente. ¿Por qué digo fundamentalmente? Porque también hay los llamados mielomas múltiples extramedulares, ¿eh? Que son raros, pueden en otra parte, pero lo más frecuente es que afecte el hueso. O sea, recuerden que el hueso está constituido por, ¿no?, el tejido óseo, propiamente dicho, las espículas óseas, y por dentro, ¿no?, la médula ósea. Entonces, estas neoplasias dan ese aspecto, ¿no? Destruyen el hueso, pero de manera uniforme, una imagen lítica, le llaman, o en sacabocado, ¿ya? Entonces, este mieloma múltiple, como digo, es una neoplasia maligna de médula ósea frecuente, más frecuente en gente de edad mayor, de edad por encima de 60 años, ¿no? Y ¿recuerdan ustedes la histología normal de la médula ósea? ¿Alguien se acuerda o no? Nadie se acuerda. Muchachos, yo ahora le estoy poniendo puntos a todos los que están interviniendo en función a lo que digan o lo que pregunten. Pero a partir de la próxima semana yo voy a preguntar, por si acaso, histología normal, ¿ah? Si y no le voy a decir, alguien se acuerda, sino voy a decirle Juan Pérez, o, ¿qué te digo?, Ramírez, y ahí en lugar de un punto menos va a tener un punto más, un punto menos, ¿no? Doctor. Ahorita estamos en remate, así que no hay problema. Pero después la otra semana ya empezamos a ajustarlos un poco, ¿no? La médula ósea presenta dos componentes típicos, característicos. El componente celular y el componente graso, del tejido graso, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Y dentro del componente celular tiene múltiples células. ¿Qué células tenemos dentro del componente celular? Las células granulocíticas, las células eritrocíticas y las megacariocíticas, ¿cierto? Las granulocíticas, todos los que ven con linfocitos, polimorfonucleares, monocitos, células plasmáticas. Las células, la serie eritrocítica, los eritrocitos, son precursores de los hematíes, de los glóbulos rojos. Y la megacariocítica de los megacariocitos, ¿no? Entonces, tenemos nosotros. Lo que se afecta es la serie granulocítica, y de las células granulocíticas, básicamente las células plasmáticas. Usualmente el porcentaje de células plasmáticas es bajo, un promedio de 5%, 3 o 5% del total de células, ¿no? Pero cuando tenemos nosotros una médula ósea en la cual encontramos grupos de células que son células plasmáticas, entre 10 a 20% de ese total de células, sugieren una porción de mieloma. Si ustedes tienen cuadro clínico, dicen paciente mayor de 60 años de edad, con lesión lítica en hueso plano, con un promedio de 20%, de 10 o 15% o 20%, ¿no? Oye, la primera posibilidad que es mieloma, pero si no es células plasmáticas, en cantidad, no hay mieloma. Pero cuando esto es mayor del 20 a 30% de células plasmáticas, ya no hay nada que hacer. Es diagnóstico de mieloma múltiple, ¿no? O sea, entonces, hay gran cantidad, y cuando tú ves que toda la médula está invadida por células plasmáticas, pues ya eso es mieloma, pues, ¿no? Entonces, ¿recuerdan ustedes cuál es la característica de una célula plasmática normal? La célula plasmática normal tiene el núcleo excéntrico, un citoplasma abundante, de un color rosado, pálido, normal, ojo, normal, ¿no? Y el núcleo es excéntrico, es a un lado, ¿no? En el caso de las células plasmáticas neoplásicas, los núcleos también son excéntricos. Y el citoplasma es púrpura pálido, ya no es tan rosado, es un poco más púrpuro, pero es pálido, y que tiene una característica,
que la cromatina del núcleo es granular y gruesa, y tiene un aspecto de rueda en carreta cuando uno lo ve a gran aumento. Por decir gran aumento hablamos de 100 para arriba, ¿no? O con el objetivo de 100, ¿no? Pero también podemos tener nosotros inclusive células plasmáticas de núcleos grandes, ¿no? Y son neoplásicas. O sea, puede ver. Y cuando tenemos estos núcleos grandes, núcleos rechazados a un costado, con este citoplasma púrpura pálido, ¿no? De frente, ya no necesitamos ni siquiera contar esto, ¿no? Sino yo veo células atípicas neoplásicas de frente, porque muchas veces en las células mieloma múltiple, tienen un aspecto casi normal. Lo que aquí predomina es el porcentaje, ¿no? El porcentaje que es mayor del 20 a 30% del total de las células de la médula ósea. Vamos a ver ejemplo. Ven ustedes acá. Acá todas las células, esto es médula ósea. Acá no hay tejido graso, no hay. Todo está invadido. Es un pequeño vasito, ¿no? Y todas las células son células irregulares, es cierto, acá ya son neoplásicas. Pero miren, tiene una característica. El núcleo está excéntrico. Todo esto es citoplasma. Igual acá. Ven ustedes, amplio citoplasma, púrpura pálido, núcleo céntrico. Todas las células, acá igual, ¿no? Miren ustedes acá, una célula con dos núcleos, ¿no? Esto ya es neoplásico, ya no necesito ni siquiera ver la demás. Viendo estas células, ¿no? Esto es neoplasia, pues, maligna, ¿no? Entonces vemos acá que todas estas células son células plasmáticas. Son núcleos excéntricos toditos. Y procede, nos decía, aquí vamos a tratar de ver una cromatina que tenga cromatina granular. Acá vean ustedes, cromatina granular gruesa, ¿no? Que si uno lo ve a gran aumento, se dispone en forma de rueda de carreta. Dicen, ¿no? No sé. Aunque ya ustedes no conocen la carreta. En mi época sí conocíamos la carreta. ¿O alguno ha visto una carreta? Ahora ustedes ya no ven carreta. Ven auto, ven tren eléctrico, bicicleta. Pero más o menos como la rueda de la bicicleta, ¿no? Así le llamaban. Y hasta ahora, ¿no? Entonces, esto es la proliferación difusa, masiva, que altera totalmente la arquitectura de la médula ósea. Desaparecen las células eritrocíticas, las células monocitos, linfocitos, megacarocitos, no desaparece total, ¿no? Y esto es reemplazado por un infiltrado masivo, monótono de células plasmáticas caracterizadas por núcleos excéntricos. ¿Ven ustedes? Acá, citoplasma, núcleo excéntrico, ¿no? Todas ellas, ¿no? Presentan, uno se puede ver nucleolo, ¿no? Pero cromatina es cromatina gruesa, granular, ¿no? Acá tenemos otros, esto es una coloración de Wright para una coloración especial que se hace en sangre periférica, para poder tratar de ver ese aspecto de Wright en carreta, si le dicen, ¿no? Esta es la cromatina, esto es lo oscuro, la cromatina, ¿no? Que se ponen, o sea, en rayos, ¿no? Con rueda de carreta, le llaman. Bueno, eso es, pero eso ya pues a mayor aumento, ¿no? Y no solamente, por ejemplo, acá vemos nosotros una médula ósea. Esta es una médula ósea que tiene menos cantidad de células plasmáticas, pero también son células plasmáticas, ¿no? Estos son, ¿no? Eritrocitos, ¿no? Eritrocitos, acá células plasmáticas. Este es un megacariocito. Pero entonces aquí vemos, si nosotros hacemos un conteo así a la ligera, es mucho más del 20%. Entonces, esto es el mieloma múltiple, neoplasia maligna, ¿no? De células plasmáticas en médula ósea, que afecta usualmente huesos planos, ¿no? Como cráneo, vértebra, ¿no? De pacientes mayores de 60 años de edad. Y por eso presenta intensos dolores. Ahora, clínicamente podemos encontrar nosotros un hallazgo en la proteína de Vence-Jones, ¿no? Pero eso es otra cosa que van a ver cuando hagamos neoplasias. ¿Alguna pregunta? Ya, ¿acá alguna pregunta? Doctor. Sí.
Un favor, ¿Qué un tal? favor. Doctor, Un yo tengo favor. una pregunta. Un favor, un favor. Cuando ya me preguntan y me dicen su nombre para anotarlo, ¿ya? Nombre. Ya, doctor. Yo soy Pérez Acuña Miguel Ángel. Ya, vamos a Pérez, ya, listo, Pérez, ya, listo. Ya, Ya, doctor. dime. Mi pregunta, doctor, yo cuando he leído de mieloma múltiple, por ejemplo, mi pregunta es si, por ejemplo, muchos de los síntomas que tiene el paciente, por ejemplo, que es náuseas, estreñimiento, adelgazamiento, por ejemplo, fatiga, por ejemplo, si viene un paciente, por ejemplo, ¿cuál sería el signo o el síntoma, por ejemplo, más significativo para yo poder saber que puede tener el mieloma, o el médico tiene que buscar simplemente un diagnóstico o una prueba para poder recién saber si va a tener el mieloma? Ya. Lo que tú has dicho, la fatiga, la baja de peso, la astenia, o sea, el desgano, son síntomas generales que todos los cánceres nos van a dar. Pero en este caso, ¿no? Si tú tienes una lesión lítica que te está destruyendo el cráneo, la calota craneana, o te está destruyendo la vértebra, ¿qué crees que vas a sentir? Un dolor intenso, pues se está destruyendo el hueso. Entonces, y eso tú dices, aquí me duele. Y justamente el paciente señala su dolor, la zona, ¿no? Señala el cráneo y dice, oye, y uno encuentra un dolor localizado en el cráneo, persona mayor de 60 años, es difícil pensar que sea otro tipo de neoplasia, ¿no? Primero hay que pensar en mieloma múltiple, o persona que tenga, como si es varón, mayor de 60 años, dice, tengo un dolor acá en la columna, ¿es cierto? Muchas veces en la columna lumbar, ¿no? Entonces, o dorsal, dorso lumbar. En este caso habría que empezar dos cosas, por frecuencia. O es un mieloma múltiple, pero antes de mieloma múltiple yo pensaría que es una metástasis de un carcinoma de próstata. Los cánceres de próstata diseminan fácilmente la columna lumbar, ¿no? Y dan lesiones líticas, pero cuando uno la ve en la radiografía, la destrucción del hueso en metástasis por cáncer de próstata es un poco irregular el borde. Las lesiones de mieloma son lesiones como le dicen sacabocado, ¿no? Como si agarra usted, hace un helado y con una de esas cucharas especiales para el helado deja un hueco, una mordida, ¿no? Exacta. Es la característica del mieloma múltiple. ¿Ya? Doctor. ¿Qué? Doctor. Sí. Mi nombre es Rey. Disculpe, el compañero creo que va a decir antes que yo algo. Creo. ¿Cómo? Sí. Sí, doctor, disculpa, no sé si puede agregar algo importante. A ver. Sí, más que nada cuando nosotros vamos lo que usted mencionó, ¿no? Recordar la serie, ¿no? De megacariocitos, ¿no? La serie eritrocítica, que ambos tienen un origen en común, ¿no? Después la serie granulocítica y la serie única de linfocitos. Ahora, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Recordar que los linfocitos T terminan su maduración a nivel del timo y los linfocitos B terminan su maduración a nivel de la médula ósea. Por eso, este tipo de patología que es el mieloma múltiple el frotis lo vamos a hallar en médula ósea. Entonces, las células plasmáticas, como son posteriores a los linfocitos B, como una diferenciación de los linfocitos B, entonces, al frotis nosotros ya podemos decir, no, esto es un mieloma múltiple porque aquí maduran los linfocitos B y los linfocitos B se van a diferenciar en células plasmáticas y no en linfocitos T, justamente, que otras patologías ya se relacionan a los linfocitos T. Más o menos por ahí. Ya. Bueno, el origen de las neoplasias, ¿no? Normalmente en la médula ósea hay células plasmáticas. Y como tú dices, sí, maduran a través del tejido linfóide intestinal, ¿no? Y o los linfoides, ¿no? Mientras que la otra, los linfocitos T están a través del timo. Pero estas neoplasias originadas son de las células propias de la célula de la célula plasmática propia de la médula ósea. Normalmente en médula ósea hay, les digo yo, un promedio de
3 a 4%, 5% de células plasmáticas. Hay un 50% de precursores de los linfocitos y los polimorfos nucleares, ¿no? Hay un 40% de células de serie roja, ¿no? Y hay un 10% menos de células megacariocíticas. Existen normalmente. Son estas células plasmáticas, las primarias de células de la médula ósea, las que desarrollan mieloma múltiple. Es cierto, estas células tienen que ver con ese mecanismo que tú has hablado, ¿no? Por ello es que estas células, para nosotros, si hacemos un dosaje de inmunoglobulinas, sí vamos a encontrar, porque estas células producen pues inmunoglobulinas, pero son inmunoglobulinas anómalas, ¿no? No es la IgG, IgA, IgM, no. Son otro tipo de inmunoglobulinas. Por eso diría, la proteína de Bence-Jones o las inmunoglobulinas tipo kappa lambda nos van a dar, son este tipo de inmunoglobulinas, son diferentes. ¿Está bien? Ok. Doctor, ¿y ese dosaje también sirve como diagnóstico de mieloma múltiple? Claro, no. Tú pides el dosaje de proteína de Bence-Jones. No debe haber. Estas células plasmáticas no deben, si producen inmunoglobulinas normales pues, pero la proteína de Bence-Jones es proteína anormal. Claro. Que son producidas por estas células. ¿Entiendes? Entonces, no tendría por qué tener. Entonces, eso nos va a ayudar. Lesión lítica en hueso plano, en forma de sacabocado, dolor localizado, no en hueso, donde está la lesión, edad avanzada, ¿no? Incremento de células plasmáticas, y si tú haces el dosaje, pues ya completas el estudio, ¿no? Doctor. Sí. Doctor, buenas tardes. Soy Diego Pantoja. Quería también acoplar sobre una revista científica que leí hace unos días, que es una revista que dice una patogenia sobre el mieloma múltiple, que es bastante interesante, que es de un autor que es John Cuerva, en la cual dice que, como dijo mi compañero Elías, en la cual se supone que las células plasmáticas es una superposición de los linfocitos B. Entonces, cuando el desarrollo de las células plasmáticas se alteran, también se van a alterar los receptores de la superficie celular, y esto va a dar como una consecuencia a generar una disfunción de la producción de anticuerpos. Entonces, él no menciona que los cambios en los receptores celulares, que incluyen la regulación negativa del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y del CD19 y CD21, entonces esto que puede provocar que quizás las alteraciones más importantes durante el desarrollo del mieloma múltiple son la disminución de receptores de células B, entre los cuales están, que son el receptor del linfocito B, también un receptor que es bastante conocido, que es el CXCR5. Este receptor C es una célula T que también recién se ha estudiado el año pasado, en el 2019, en una revista científica, en la cual dice que estas controlan la carga viral durante la infección y estas van a promover la progresión de la enfermedad autoinmune mediada por anticuerpos. Entonces, esto tiene relación bastante cuando hay una sobreproducción de los anticuerpos en el mieloma múltiple. Esto hace que el mieloma desarrolle más de lo que ya es, ¿no? Sí, hay muchas teorías de esto. No está aún definido exactamente cuál es la causa de estas neoplasias, pero sí se asocia a una serie de fenómenos, como tú lo has mencionado, ¿no? Y sí, eso es cierto. Y si uno quiere ser más exacto, el linfocito B, pues. Porque hemos dicho que el linfocito B deriva posteriormente en célula plasmática. ¿Cuál es tu primer apellido? Pantoja. No, Pantoja es tu apellido, ¿no? Sí, Pantoja es mi apellido. Ya, listo. A ver, pasamos entonces a otro, ¿ya? A ver, linfoma de Hodgkin. Vamos a ver. En el ganglio linfático tenemos dos grandes neoplasias.
Cuando es neoplasia primaria de ganglio linfático se denomina linfoma, o sea, de linfocitos. ¿No? Linfoma. Entonces, hay dos grandes linfomas, dos grupos, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, ¿no? Entonces, en ambos casos, ¿no? La célula neoplásica es el linfocito. Ahora, existe el linfocito B, el linfocito T y muchísimas otras variedades, ¿no? Se ha demostrado de que gran mayoría de estos linfomas, estas células de Hodgkin, vamos a ver ahorita qué son, ¿no? Derivan de las células B, pero algunas cosas, algunos también hablan de las NULs, ¿no? Entonces, el linfoma de Hodgkin, entonces, acá, el linfoma de Hodgkin es una neoplasia maligna de los ganglios linfáticos que usualmente se presenta más en gente joven, y son unas masas, ¿no? Justo en las cadenas ganglionares, en este caso cervical, ¿no? Retroauricular, ¿no? De gran tamaño, ¿no? Gran tamaño. Usualmente son esas las que nosotros vemos, ganglionar, axilar, ¿no? Usualmente, eso no quiere decir que son exclusivamente, no. Puede afectar cualquier ganglio de la economía, internos o externos, ¿no? Entonces, acá. Y macroscópicamente son masas únicas casi, grandes, ¿no? Grandes ganglios, ¿no? Pero la característica es esto, o sea, uno no puede hablar clínicamente del linfoma de Hodgkin. Para hablar del linfoma de Hodgkin tenemos que tener la histopatología, si no, no puedo nunca hablar de eso. Puedo sospechar si es un paciente joven con una masa nodular o ganglionar muy marcada, ¿no? Con una serie de características clínicas que tienen todos los linfomas, ¿no? Entonces, podríamos sospechar de un Hodgkin. Se le hace una biopsia o se le saca el ganglio y lo primero que observa el patólogo es que la arquitectura normal, esto es lo normal, ¿no es cierto? Ganglio, esta es la parte, este es el tejido adiposo que rodea el ganglio, una cápsula del ganglio, ¿no? Y vemos acá nosotros los centros foliculares, los folículos linfoides, típicos, todo este ganglio, normal, el área medular, el área cortical, ¿no? Y el área paracortical, esto, ¿no? ¿Correcto? Y acá están los centros medulares, acá están linfocitos B, linfocitos T, por acá linfocitos T, todo esto, células del manto, etcétera, ¿no? Por eso, bueno, para no complicarles, pero simplemente esto es lo normal. Entonces, ¿qué debemos encontrar? Primero, la arquitectura desaparece, no vamos a encontrar estructuras linfoides, bueno, no los linfoides, folículos linfoides, no se encuentran. En ninguno de los dos linfomas, los dos tipos. Y hay una hiperplasia de linfocitos atípicos y células reticulares. Los linfocitos pueden ser atípicos, pero no neoplásicos. Ojo, las únicas células neoplásicas en el linfoma de Hodgkin son las llamadas células de Reed-Steinberg. Estas células de Reed-Steinberg son células gigantes, grandes, binucleadas, con doble núcleo, usualmente. Pero pueden ser de un solo núcleo grande, o 3 núcleos, o 4 núcleos, o bizarras completamente irregulares, ¿no? Entonces, pero que la característica de estas células gigantes, binucleadas o trinucleadas o más núcleos, ¿no? Es que poseen un citoplasma claro, anfófilo o ligeramente basófilo. Un citoplasma amplio, es una célula grandaza, vamos a ver, ¿no? Y que procede de usualmente la característica de célula de Steinberg es que tenga dos núcleos, ¿no? Que se miren uno a otro, le llaman una imagen espejo o también le llaman ojo de búho. Van a ver el ejemplo, ¿no? Son núcleos grandes. La cromatina finalmente reticular, contorno nuclear bien visible, se nota perfectamente el núcleo y posee dos nucleolos, o sea, cada núcleo un nucleolo evidente, núcleolos bien nítidos. Esta es la típica célula de Steinberg, por si acaso, ¿no? Entonces, pero también células, como digo, células con un solo núcleo, mononucleadas grandes, irregulares, o multinucleadas, pero la característica es que presentan el nucleolo evidente, ¿no? Y las otras células que están rodeando
están acompañando a estas células de Rieger-Steenberg, son linfocitos atípicos y células reticulares, pero no neoplásicos. Ojo, la única célula neoplásica es la célula de Steenberg, ¿no? No las otras, ¿ya? Entonces veamos acá, ¿qué sucede? Esto es lo normal, y entonces aquí encontramos un corte histológico de una célula, de un linfoma de Hodgkin, ¿no? Todas estas células, ven ustedes, son linfocitos atípicos, medios irregulares, poseen tipo reactivo, no es lo típico, ¿no? Lo típico que nosotros veamos así chiquitos, ¿no? Lo normal. Pero aquí otros ven ustedes medios regulares, con una cromatina irregular, todo, pero no son neoplásicas, ojo. No son neoplásicas. No son neoplásicas. Son feitas, pero no. Y también células reticulares como esta, ¿no? O histocíticas. Estas son las células Rieger-Steenberg. Célula grande, ¿no? Con nucleolo evidente. Y en este caso tiene 3 núcleos bien delimitados. Un núcleo, otro núcleo y otro núcleo, ¿no? Entonces, acá hay una célula mononuclear, tremendo, una sola núcleo, acá hay otra, ¿no? Pero este es lo característico, ¿no? Todo esto que digo no son células neoplásicas, muchachos, ¿no? Estas no son estas. Estas también, por si acaso, miren ustedes, son células que presentan 2 núcleos bien nítidos, bien, ¿no? Son células binucleadas, con nucleolo, esto rojito que está acá, nucleolo evidente. Esto es este citoplasma, ¿no? Esta es la famosa célula en ojo de búho, le llaman, o en espejo, ¿no? Esta es la célula mononucleada, acá tiene su nucleolo. Las otras, vean ustedes, estas células no son binucleadas, no cuentan nucleolo, estos son histocitos reactivos, ¿no? Esta también, ¿no? Y acá nosotros tenemos una cara, ven ustedes, si ustedes ven acá, ¿no? Estas células parecerían, pero no son, ¿no? Tienen un nucleolo, sí, pero no son. Esta es la típica célula de Steenberg, ¿no? Son 2 núcleos bien definidos, bien delimitados, ¿no? Que se miran uno a otro y proceden nucleolos. Nucleolo. Esta es la célula de Steenberg, ¿no? Se da este nombre porque fue el doctor Steenberg con su tecnóloga Reed los que describieron por primera vez estas células neoplásicas. Y se llama Reed-Steenberg porque Steenberg no solamente era médico, patólogo, sino también era un caballero. Y al ser un caballero, no le puso Steenberg-Reed, ¿no? Porque él era el médico. La ayudante era su tecnóloga. Bueno, de caballero le puso el nombre primero de su tecnóloga y después él. Se lo Reed-Steenberg, ¿no? Esa es la característica. Existe 5 variedades de este tipo de linfomas, ¿no? La variedad apriominio linfocítico, que quiere decir que tiene muchos linfocitos. La variedad, o sea, tiene muchos linfocitos con pocas células de Steenberg. La otra es adepresión linfocítica con pocos linfocitos, ¿no? Quiere decir que tiene más cantidad de células de Steenberg. La otra variedad es la esclerosis, ¿no? Entonces, y la otra es la mixta, ¿no? Y hay una quinta variedad que trata con las famosas células multiplicadas mucho más grandes, con las células lacunares, ¿no? Pero eso lo vamos a ver cuando hagamos neoplasias. Ahora solamente me interesa que ustedes reconozcan estas células. Ojo, si ustedes ven estos núcleos, sí, ojo, pueden pensar en un linfoma, sí, es cierto, lo típico. Pero si nosotros vemos estas células, hoy, este es Reed-Steenberg, ¿no? Acá, Reed-Steenberg. Este es el linfoma de Steenberg, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente linfoma para no perder la ilación. Y el otro linfoma es el linfoma no Hodgkin. ¿Qué quiere decir no Hodgkin? Que no presentan células de Reed-Steenberg, que la gran mayoría de linfomas. Y también afecta el ganglio linfático como órgano.
Y usualmente estas linfomas no Hodgkin, usualmente, ojo muchachos, yo no estoy diciendo que esto sea solamente en estos lugares, usualmente son los ganglios internos, los ganglios retroperitoneales, mediastínicos, qué sé yo, pericólicos, ¿no? Cualquier internamente, peribronquiales, los que hacen este tipo de linfomas. También estos linfomas también están en los ganglios periféricos, por si acaso, no son, sino que por frecuencia, si yo veo un paciente joven con esa masa única o dos masas grandes, tengo que pensar que es un Hodgkin probablemente, ¿no? Y te voy a decir cierto o no. Y si veo que el paciente tiene grandes masas, ¿no?, retroperitoneales, ganglionares, y es un paciente mayor de 40, 50 años de edad, esto es lo más frecuente que sea uno Hodgkin. Pero puede ser ambos, por si acaso, no así. El doctor dijo que no. Entonces, el linfoma no Hodgkin, igualmente, el parénquima linfoide, ¿no?, pierde la arquitectura, pierde esa que nosotros vimos, ¿no? Se pierde totalmente, desaparece. Si el infiltrado es monótono, ¿no? Incluso en el parénquima, estas células ganglionares, estas células linfoides atraviesan la cápsula ganglionar, el ganglio. Entonces vamos a ver de este acá, ¿no es cierto? Aquí desaparece la arquitectura y estas células serían todas neoplásicas y se meten por acá, rompen con mucha facilidad. Entonces, ¿no? Y lo característico es esto, ¿no? El infiltrado es un infiltrado monótono. ¿Qué quiere decir monótono? Que es un solo tipo de células. Te cansas de ver las mismas células. Todo es un manto completamente monótono, uniforme, de células linfáticas atípicas, de tamaño variable. Cuando digo tamaño variable, es porque puede ser todas células pequeñas, todas células grandes, todas intermedias, ¿no? Todas células tipo plasmocitoide, pero todas son de origen linfoide. Plasmocitoide, los hijos son plasmáticos, ¿no? Entonces, tienen varias formas, ¿no? Y lo característico es que no hay células resistentes para poder diferenciarlos del linfoma de Hodgkin, ¿no? Y acá tenemos nosotros un corte histológico donde no hay arquitectura ganglionar y todas las células son células casi similares. Tienen muy poco citoplasma, casi no tiene citoplasma, y los núcleos son de una cromatina granular, irregular, algunos con nucleolo, pero todo es una sola clona, una sola zona de células. Todas son casi similares a células. Son células monótonas que completamente alteran el parénquima ganglionar, ¿no? En este caso son células de tamaño intermedio, ¿no?, pero pueden tener otra característica, digo, donde las células son de tipo plasmocitoide, vean ustedes, como si fueran plasmáticas, pero no son plasmáticas, ojo, se llama plasma porque tiene un aspecto así, de núcleos rechazados, ¿no? Entonces, es otro, hay diferentes tipos, pero lo característico de todo es esto, que el infiltrado es un infiltrado monótono, todas son igualitas, no hay parénquima normal, no hay células B, células T, no se sabe ahorita. Y para poder diferenciar entre T y B, sí, ahí nosotros tenemos que usar el uso de marcadores tumorales, que existen en muy buena cantidad. Ahora es fácil de detectar eso. Pero con esta forma yo no podría decir si es T o B, pero sí puedo decir de que es un linfoma no Hodgkin. ¿No? No Hodgkin. Entonces, el linfoma no Hodgkin, porque aquí no veo células resistentes, no veo células, todas son células monótonas. Y como decía yo, son masas ganglionares que afectan usualmente a los ganglios de las cadenas internas, ¿no?, en gente de mayor edad, por encima de los 40 años, ¿no? La gente vieja, un viejo, usualmente lo que tiene es esto, muy raro se ve el Hodgkin en viejos, casi no se ve. Casi no se ve, pero sí se puede ver, ¿no? ¿Alguna pregunta por acá, muchachos? Sí, doctor. Una pregunta. Usted había Tu nombre, por favor. Pérez Malqui. Pérez, ya. Tú Pérez eres Malqui. Pérez Márquez. Sí, Pérez Malqui. Ya, no sé por otro puño, ya. Ya,
usted había mencionado de que, o sea, en los tipos de linfoma habían dos, o sea, el Hodgkin y no Hodgkin. Así es. Pero dentro del Hodgkin hay una subclasificación que son dos, el linfoma Hodgkin clásico, que Ya. son 4, y otro linfoma, que es el linfoma de Hodgkin con predominio linfocitario nodular. Pero usted había mencionado, o sea, dentro de la clase, de que el linfoma Hodgkin clásico había 5 subtipos. No sé si No, es lo mismo, es lo es mismo, lo lo mismo. mismo. Sí, sí, sí. Eso era mi pregunta, ¿no? O sea, No, de que, sino que, ¿sabe qué? Sino que inicialmente, hace bueno, 10 años, 12 años atrás, se hablaba de los 4 tipos. ajá, Y después se agrega el quinto tipo, ¿no? Que tú mencionas, ¿no? Es el que yo decía. Es pero eso es lo mismo, ¿no? Ahora, lo importante es ver aquí la cantidad de células Stenberg, ¿no? De estos, el que mejor pronóstico tiene, a ver, ya no le voy a poner nota, pero por lo menos quisiera saber si alguien me puede decir de los linfomas de Hodgkin, ¿no? ¿Cuál de esos que ha mencionado Pérez Márquez creen que tiene mejor pronóstico? ¿Y por qué? El clásico. Pero el clásico, chicos, son 4, pues. Bueno, el predominio linfocítico, depresión linfocítica, eclosión nodular, ¿no? O el mixto. yo, doctor, creo que es el más común, el linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular. A ver, ¿quién otro? A ver. No, no. Es ¿El eso. linfoma de Burkitt? El linfoma con esclerosis nodular, es cierto, no es muy agresivo, como ¿no? Como los otros, ¿no? Pero no te voy a decir que cuál, pero yo después te voy a decir cuál es, ¿ah? Ustedes quiero que razonen. ¿Qué son los linfocitos en el cuerpo humano? Yo les hablé a ustedes, ¿ah? En la clase. ¿Qué hacen los linfocitos? ¿Cuál es su función, su mecanismo? La función, doctor, de los linfocitos. Sí. La respuesta inmune específica, usted lo explicó. Así es. Es el responsable de la respuesta inmune, ¿correcto? Así es. Ya sea el B con inmunoglobulinas y el T, ¿no? Estimulando, deprimiendo o produciendo linfoquina, etcétera, ¿no es cierto? Esa es su función del linfocito. Entonces, con esos conocimientos, ¿cuál de estos creen que es menos agresivo? ¿Y por qué? ¿O cuál sería? No se me sé, porque a veces ahí cambia, pues depende de la genética de cada tumor, ¿no? Bueno, yo le voy a decir cuál es que me parece a mí, y yo he visto, que no está tan bien descrito aún, ¿no? Pero yo lo que he revisado, por lo menos, me parece. El linfoma de Hodgkin, a predominio linfocitario, que tiene muchos linfocitos. Y hemos visto de que una característica de este es que existe hiperplasia. Entonces, para que haya hiperplasia de linfocitos, ¿qué está pasando? ¿En qué caso se hiperplasia? ¿En qué caso quería hacer? ¿Qué cosa es lo que hace? ¿Por qué se hiperplasia? ¿Por qué aumentan los linfocitos? ¿Por qué? ¿Por qué habría hiperplasia? ¿Ah? Porque algo está pasando en el organismo, ¿cierto? Entonces el organismo pone en su sistema inmune a defenderse de la neoplasia, no se defienden. Entonces los linfocitos empiezan a alocarse, empiezan a tratar de defenderse de ese linfoma que está ahí, de esa neoplasia. Y eso se ve no solamente en los linfomas, sino también, lo digo porque se ha demostrado que los cánceres de mama, que tienen gran cantidad de infiltrado linfocitario alrededor del cáncer, tienen mejor pronóstico que los cánceres de mama que no tienen infiltrado linfocitario. Quiere decir que los linfocitos, cuando ustedes tienen una infección, ¿qué lo hace? Se llena el área de polimorfonuclear, el linfocito, ¿no es cierto? De inflamación crónica. Es decir, inflamación crónica. ¿Y qué es la inflamación? La inflamación es un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, quiere decir que el organismo está reaccionando, pero si tú tienes un paciente
inmunodeprimido, un paciente que tiene muy pocos linfocitos, muy poca reacción linfocitaria, una gran cantidad de células de Stenberg. Entonces, tiene que suponer, oye, ¿por qué hay pocos linfocitos y por qué hay tantos? ¿Qué está pasando? Entonces, su capacidad inmunológica de estos no está respondiendo, pues. O es un paciente inmunodeprimido o algo está pasando. Es lo que yo supongo, ¿eh? No está, por si acaso, pero tratando de explicar, ¿no?, lo que hemos aprendido en inmunidad y en neoplasias. ¿Ya? Esa es la razón, que yo creo que, por eso es que las neoplasias que tienen pocos linfocitos se comportan más agresivamente que aquellos que no. Nos tocará ver seminomas, el seminoma clásico, que es un tumor seminomatosas más, el tubo seminífero más, o germinativas, más linfocitos. Tiene mejor pronóstico que el seminoma puro o que el anaplásico, porque los linfocitos están por algo. ¿Qué hacen los linfocitos metidos ahí? ¿No se os ocurre que algo están haciendo los linfocitos? Pues no están por gusto, ¿no? Y también lo que decía su colega, ¿no? El otro sí que podría ser... ¿por qué? A ver, dijiste que podía ser esclerosis nodular. ¿Qué se te ocurre? Por lo que es más común y, o sea, debe ser un poco más estudiado, supongo, porque se presenta, he leído que es Tú mismo, hijo, a ver. ¿Qué cosa, tú acabas de decir, esclerosis nodular? ¿Qué hay en el linfoma de esclerosis nodular? Esclerosis, ¿qué es esclerosis? ¿Qué entiende por esclerosis? A mí mismo me está preguntando, ¿sí, no? Sí. ¿Qué cosa entendería por esclerosis? Por esclerosis, entiendo que es una enfermedad inmunológica que degrada la cubierta ¿Sabes qué es planetaria. esclerosis? Es un daño en los nervios, algo así. Es la fibrosis. No, fibrosis anormal. ¿No? Cuando los glomérulos se esclerosan, es porque hay una hipertensión arterial maligna que va lesionando. Entonces, el organismo reacciona tratando de defenderse de esa hipertensión maligna y las células se van muriendo, entonces el organismo lo va reemplazando por tejido fibroso. No se queda en necrosis, ¿no? Entonces, igual en necrosis nodular, si hay fibrosis dentro del tumor, significa que algo está pasando ahí, el organismo está reaccionando contra esas células neoplásicas, las está tratando de aislar, de fibrosarlas, ¿no? Por eso es que, está bien, es cierto, es mejor pronóstico que los otros, ¿eh? Entonces, el de peor pronóstico sería el que tiene una depresión, o sea, pocos linfocitos, donde no hay ni esclerosis ni hay linfocitos, entonces es más agresivo, ¿no? Eso solamente es para curar con un oncólogo, ¿no? Pero es esa. Salvo que el oncólogo sepa inmunología, pero desgraciadamente el oncólogo sabe oncología más. ¿No? ¿Alguna pregunta? Doctor. Sí. Sí, ya culminando, justamente el día de hace no sé cuántos, 2 días creo, la clase del doctor Ángeles habló sobre enfermedades oportunistas relacionadas al SIDA. Y acá mencionó al virus de Epstein-Barr, que se relacionaba bastante con el linfoma de Hodgkin y que es predisponente a hacer linfoma justamente en los pacientes con este virus o virus de la herpes, ¿no? Ya. Claro. Entonces, y como tú acabas de decir, y los oportunistas, ¿a dónde atacan? A aquellos que tienen pocos linfocitos, poca capacidad de respuesta de linfocitos. Pues, eso es lo que pasa. Cuando hay menos linfocitos, cuando hay menos capacidad de respuesta, ahí es la neoplasia más agresiva. Pero si tú tienes una neoplasia o cualquier... esto creo que debe establecerse para todas las neoplasias. Esto se ha visto. En mama se ha demostrado. Yo creo que yo he visto también, yo tengo 40 años de patólogo y he visto muchos tumores, he visto casos, tumores grandes, ¿no? Pero con buena reacción linfocitaria, estos han ido y le hemos hecho seguimiento y han ido bien. Quiere decir que su organismo está defendiéndose. ¿Por qué hay tumores de mama pequeños que matan más rápido a la mujer que tiene tumor de mama más grande? ¿Por qué hay tumores gástricos, ¿no?, pequeños que matan más rápido a la gente joven que al viejo, ¿no?
o por qué hay tumores, ¿no?, que tienen, que están rodeados de lo que nosotros llamamos tejido desmoplástico cicatrizal, que demoran más en morir que aquellos que no tienen esto. Porque es el organismo se está defendiendo. El organismo frente, ojo, las células neoplasias también actúan como antígenos, ¿no? Y también el organismo trata de defenderse de todo esto. No solamente nos va a defender de los virus, bacterias, sino también de células neoplásicas. El mecanismo es para todos igual. Bien, muchachos. Entonces, el lunes hacemos práctica y el martes práctica, ¿correcto? Y el día miércoles hacemos el primer seminario, ¿así fue? Doctor. Sí. Doctor, disculpe, quería proponerle justo para la próxima semana si no pudiéramos hacer el día lunes práctica. Lo que pasa es que va a chocar con exámenes de epidemiología de mis compañeros y también de examen de micro. ¿Qué día? El día lunes va a ser el examen de microbiología. Ya, ¿a qué Y hora? también el día martes es examen de epidemiología en la mañana y entonces va a chocar exámenes. Por eso que no sé si podríamos hacer la siguiente semana una práctica nada más, el día martes, y el día 18, o sea, el miércoles, el seminario, y ya la siguiente semana que viene recuperaríamos Una práctica el otro lunes. y los 3 seminarios, ya. Ajá, Ok. exacto. Ya está bien, estamos a tiempo, no hay problema. Entonces, el lunes no hay nada. Sí, exacto, doctor. Ya. Por favor. Eso sí, el martes hay práctica y el miércoles seminario, ¿correcto? Sí, sí, doctor. Ya. A mí yo sí les pido al doctor, o que quiera ustedes salen, de que a más tardar pues 5:30 estamos comenzando, ¿no? Pues yo sé que hay profesores que se pegan no sé, bueno, es que a veces por el sistema este se les hace difícil, pero todavía, bueno, ya, ustedes traten de estar lo más temprano, ¿correcto? Ya, doctor. 5:30 más tardar, ¿ya? Ya, doctor. Ok. Entonces, déjeme pasar lista, por favor. Ahora vamos acá, detener acá, detener la grabación, acá está. Ya, detener la grabación.